ido observando, hay una creciente ocurrencia de casos de esta naturaleza. No es que sean miles ni cientos, ¿verdad? Pero ante realidades que antes ese fenómeno no estaba presente y aparece, bueno, hay que llamar a la reflexión. Entonces nos gustaría conocer cuál es su diagnóstico de la situación en torno a este tema. Buenos días, gracias Héctor y gracias a todas las personas que siguen este programa. Encantada de estar al aire con el programa Vive tus Derechos. Bueno, ciertamente, tal como hemos explicado, el suicidio o conducta suicida, sobre todo en jóvenes, en comunidades del estado Amazonas, es un fenómeno complejo de abordar porque es multicausal, tiene varias causas que pueden sumar a esta terrible decisión que implica intentar o quitarse la vida. Es una situación de la que poco se habla, también hay que saber cómo se habla, porque no podemos convertirnos en una especie de ventana donde se promocione este tipo de decisiones o de actos como la solucionar los problemas, sobre todo en contextos de los jóvenes, que se ha observado en el estado Amazonas, ha sido hecho noticioso en los últimos meses y en los últimos años el aumento de este tipo de conductas, sobre todo en jóvenes. Esto, como lo dijimos, es multicausal. Esto puede tener orígenes que van desde la desigualdad económica, la violencia en los contextos, hay algunos contextos que tienen conflicto armado, la pérdida de la cultura o la identidad cultural, lo que también hemos llamado como la interculturalidad. Quizás jóvenes que están moviéndose en dos culturas de la cual a la final se apropian muy poco de ambas, pero tienen una pérdida de la cultura. También hay causas como la estigmatización y la discriminación. Eso puede pasar en todas las culturas. Lamentablemente el acceso muy limitado a los servicios de salud mental en los contextos donde esto ocurre, pero además que es el tema de el poco acceso a los servicios de salud mental es un tema nacional o internacional, porque por lo general no se le da el valor a la salud mental. También pueden haber factores psicológicos y emocionales. El año pasado y antepasado estuvo muy de moda estas películas Intensamente, donde se intentaba o se narraba la historia de las emociones, y creo que eso es una materia que nosotros tenemos pendiente no solo en la población indígena, sino en general, y es que nos cuesta mucho identificar las emociones. En la medida que nosotros seamos capaces de identificar las emociones, pues somos capaces también de pedir ayuda o de poder abordarlas asertivamente. Y este abordaje se hace también con el apoyo social, y el apoyo social está marcado por la escuela, por la familia y los demás actores de la comunidad. Bueno, la escuela o la educación es fundamental, la educación formal y no formal. Que los jóvenes y los no tan jóvenes sientan un apoyo social suficiente para decir me siento de determinada manera y cualquier problema que pueda haber se pueda solucionar. A esto le podemos sumar también el tema del consumo de alcohol y otras sustancias que hacen que los jóvenes pierdan el control de sus actos y los lleven a conductas o episodios lamentablemente que llegan hasta el suicidio. Lo más complejo de esta situación, desde el análisis que hemos realizado en la Oficina de Derechos Humanos, es lo multifactorial y lo difícil de abordar. Y más aún de abordar en comunidades pequeñas, donde también existen algunos patrones de conducta, donde existen también algunas limitaciones para el abordaje. Por ejemplo, muchas de las personas que están en la comunidad son familia, y cómo se hace para controlar o para hablar de temas que se vuelven muy sensibles. Por ejemplo, el consumo del alcohol en las comunidades, donde resulta que el mismo tío, el primo, es el que vende alcohol y se ve como una solución económica a la comunidad, y quizás esta persona supuestamente también le da algún
beneficio a la comunidad, no sé, suponiendo impuestos, pero hay que revisar cuál es el precio que se está pagando para esto. Sí, sin duda es un tema complejo y dificilísimo de abordar, ¿no? Lo cierto es que la evidencia nos muestra que es un problema en creciente expansión. Y lo que hemos notado, lo que dice la literatura, es que bueno, el suicidio o el conato de quitarse la vida, pues podía ubicarse en rango de edad como de los adultos, ¿verdad? No era un problema que alcanzara en magnitudes relevantes a los jóvenes o a los niños. Estamos hablando de unas pocas décadas atrás. Lo que viene ocurriendo es que se nota una distribución etaria distinta. Ahora la ocurrencia entre jóvenes parece ir en crecimiento. Y sin duda, pues bueno, ahí hay un reto enorme que tenemos todos, la sociedad en general, los gobiernos, de entender que el problema existe y identificar cuáles son precisamente las causas que han hecho que se revierta ese proceso en términos de los marcos de edad. Yo entiendo que, por ejemplo, uno lee cosas como que hay juegos de estos que se usan en las computadoras, que incitan a los jóvenes, a los muchachos, a poner en riesgo su vida. Y se han reportado casos donde eso se ha materializado, ¿no? Entonces, bueno, pareciera, no sé, desde mi punto de vista en particular, una irresponsabilidad enorme de quien tiene el deber de controlar cuáles son los contenidos que le llegan a la gente, a los muchachos sobre todo, si van a derivar en situaciones como esta, de que los muchachos se estén quitando la vida en el marco de un juego que alguien está incitando. Entonces yo creo que eso es muy, muy preocupante, además de todo el resto de causas posibles que pueden orientar a la gente a tomar estas decisiones. Creo también que vivimos en un momento histórico donde las exigencias sociales de estatus se están elevando, ¿no? Ante una realidad económica que no permite para las mayorías alcanzar esas exigencias de estatus. Creo que hay un factor muy importante. La educación. Yo desde hace muchos años vengo llamando la atención sobre la educación, ¿verdad? La educación viene fracasando sostenidamente en las cosas que no debería fracasar. Y una de ellas es esa, ¿verdad? Cómo hacer para que un muchacho no se deprima. Un muchacho no derive en situaciones que atenten contra su vida, contra la vida de los demás, que fomenten la violencia. Eso debe ser atendido por la educación. Los niveles de ansiedad, de depresión que reporta la literatura a nivel global son impresionantes, ¿no? Creo que la medicina que más se vende en el planeta son los antidepresivos por ahí, y hay sociedades que el consumo de antidepresivos es una cosa espectacular, ¿no? Entonces, bueno, eso debe llamar a la reflexión de qué tipo de sociedad es la que estamos construyendo y hacia dónde vamos. En el caso de los pueblos indígenas, pues obviamente estas variables que hemos mencionado y muchas otras, pues están incidiendo de alguna forma en las conductas de los jóvenes, esas actitudes del bullying, esas cosas fenómenos sociales que se repiten día a día, pues ameritan unas soluciones un poco más inteligentes de parte de la sociedad y de los gobiernos fundamentalmente. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo podemos nosotros, como sociedad, más que como oficina, porque la oficina tiene unas capacidades muy, muy restringidas, ¿verdad? Pero como sociedad, ocuparnos de manera más efectiva en torno a esta problemática tan compleja que hay? Bueno, como sociedad, acompañar e instar al Estado, que es el garante y el responsable, de aplicar medidas más efectivas para el acompañamiento de los jóvenes, y esto pasa por un tema educativo.
intentar que las redes sociales estén al servicio de la comunidad y no viceversa, porque estos juegos, por ejemplo, de los retos que están asumiendo los adolescentes y los jóvenes que pueden exponer su vida, pues deben ser controladas, vigiladas y anuladas por parte del Estado cuando corre en riesgo la vida de los jóvenes, pero especialmente la familia, tener el tiempo, y esto es un fenómeno que cuesta mucho sacar el tiempo en las familias para dedicarle a los jóvenes, para que los jóvenes tengan unos espacios seguros donde comunicarse con sus representantes, con sus adultos, con sus maestros, y que puedan exteriorizar los sentimientos que tienen, porque hay una especie de avalancha social donde impulsan a los jóvenes a mantener ciertos estereotipos, a asumir ciertas maneras de ser para entrar como en la onda, pues. Es un hecho muy lamentable y es necesaria la guía de los adultos y es necesaria la guía de los docentes y es necesaria la guía de una comunidad que pueda dar respuesta a esta realidad. El tema de la confianza en los hogares y de la familia es muy importante porque es el espacio donde el joven debería sentirse más seguro, donde pueda exteriorizar lo que le pasa, lo que está haciendo, pero eso requiere también del tiempo y del monitoreo familiar. Puede ser que las familias están algo así como aturdidas o muy ocupadas en la cotidianidad, que ciertamente no es sencilla, pasando mucho tiempo resolviendo los elementos que deberían ser más fáciles para la familia, y allí pues tenemos a jóvenes solos mucho tiempo o en compañía de otros jóvenes que lo que hacen es plantearse retos que son contrarios a la salud mental. Fortalecer también espacios donde están los jóvenes, bien sea en las iglesias, en el deporte. El deporte, bueno, está científicamente comprobado todos los aportes que da el deporte, entonces hay que invertir mayor tiempo y recursos en estos espacios donde los jóvenes puedan salvarse de alguna manera, porque canalizar energías del deporte, los jóvenes tienen mucha energía y en qué la gastan, en qué van a invertir el tiempo. Bueno, en eso las familias tienen una especial responsabilidad. Yo digo la familia porque es lo más cercano que tenemos, también las instituciones, el Estado, pero vernos como madres, como hermanas, como tías, como hijos también, hasta qué punto nos estamos acompañando como familia y sentimos en nuestros hogares un espacio seguro para poder desahogarnos y manifestar esas emociones tan difíciles de identificar y aún más difíciles de compartir, porque ni siquiera nosotros mismos sabemos cómo nos sentimos y por qué nos sentimos de determinada manera. Entonces ahí somos víctimas de la sociedad y de estos juegos o de estos retos. También el consumo de alcohol y el consumo de otras sustancias ponen en alto riesgo. Y esto lo asocio con lo que usted decía hace unos minutos. Estamos así como en un mundo al revés, bueno, lo del mundo al revés lo digo yo, pero donde se está priorizando otro tipo de supuestas inversiones o de gastos. Entonces, ¿qué es lo que más importa en el mundo? Pues, ¿cuál es la importancia? ¿Dónde quedó el ser humano? Porque parece que el señor dinero y poder le está ganando a todo lo demás. Y esto es una reflexión que es necesario hacer incluso desde nuestros hogares, porque si no tenemos la capacidad de cambiar a alta escala, pero sí vamos a intentar que nuestros hogares sean ese espacio seguro donde los muchachos, las escuelas también, los docentes pueden generar estos espacios de confianza para saber y luego comunicar a la familia lo que está pasando y buscar una solución a tiempo. Y es sumamente complejo. Lo más difícil de este tema es la complejidad y los factores múltiples que hacen juego, y por lo tanto como que uno no sabe por dónde agarrar ese sartén, pues, porque tiene muchos mangos y todo es tan caliente. Sí, sin duda la inmensa mayoría de la sociedad global está inmersa en una crisis multifacética sostenida ya por mucho tiempo. Eso, entre muchos otros efectos, pues ha propiciado unas conductas individualistas en extremo. El sálvese quien pueda, la ley del más fuerte, es como un retroceso en el proceso de humanización en el que veníamos avanzando por siglos, ¿no? Entonces yo creo que en esos términos, si comprendemos que esto está ocurriendo así, pues es necesario actuar, porque esta
crisis multifacética, como lo llamo, pues en términos de bienestar, deja mucho que desear, de bienestar económico fundamentalmente, de limitado acceso a los bienes y a los servicios que hoy día son aparentemente indispensables para satisfacer necesidades, y en consecuencia del bienestar psicológico de muchísima gente, ¿no? Entonces, bueno, como usted dice, hay que repensar las relaciones de poder, y el poder tiene que estar al servicio de la sociedad y no la sociedad al servicio del poder. Pero bueno, ese es tema de otra... Intentamos no ser tan negativos, pero realmente es un tema muy delicado, que lo que buscamos es por lo menos lo analicemos y pensemos en relación a nuestros hogares, qué podemos hacer y cuáles son los riesgos que estamos corriendo. Revisar el uso de las redes sociales. Creo que en este momento nosotros estamos al servicio de las redes sociales con un fin económico claramente definido, y hay que buscar la liberación también de ese dominio, pues, de ese dominio que se convirtieron las redes sociales, donde, bueno, ya científicamente está comprobado la dopamina que nos genera estar scrolleando todo el día, y el algoritmo está diseñado para eso, para tenerlo pegado en el celular y para no pensar más allá. Así que ayudar a esos muchachos a soltar el teléfono y hacer actividades deportivas. Por lo menos jugando voleibol tendrán que soltar el teléfono, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Son las 11:56, nos aproximamos al final del programa. Muchas gracias por su presencia y su participación en este programa y en el tema en concreto, que es de sumo interés y que abordaremos también a posteriori. Vamos a finalizar con las frases para la reflexión en el marco del Día Mundial de la Felicidad, o por la felicidad, ¿verdad? Traigo dos, una del Dalai Lama, que dice: el propósito de nuestras vidas es ser felices. Y la otra es atribuida a Marco Aurelio, ya bien lejos, más de 2000 años atrás. El señor Marco Aurelio nos dijo: la felicidad de nuestras vidas depende de la calidad de nuestros pensamientos. Entonces pensemos bien y probablemente nos irá mejor.